Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 14, versículo 1 al 7, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros aquí estamos reunidos por una sola razón. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu palabra, de tu gracia, de tu verdad, de tu vida morando en nosotros. Necesitamos tu dirección, tu guía. Tú eres nuestro buen pastor, y si tú eres nuestro buen pastor, Señor, nada nos faltará. Tú nos conducirás por lugares de delicados pastos, nos servirás mesa delante de nuestros angustiadores, Señor, y en tu casa moraremos por la eternidad. Entonces, Padre, permítenos que nosotros, arrodillados, Señor, ante ti, arrodillarse no es el acto físico de doblar las rodillas, sino que es el acto, Señor, de disponer nuestra vida para que tú obres. Necesitamos que tú obres, Padre, con la verdad de tu palabra, con la potencia de tu espíritu, con la gracia de tu verdad, Padre Celestial. Que seas tú vivificando nuestra vida y que esta vida tenga la plenitud de la existencia en ti. No hay otro lugar. Ayúdanos, Jesús. Gracias por cada persona que se dispone, gracias por cada persona que está sirviendo allí como ujier virtual, Señor, en los medios, Padre Celestial, en la traducción al lenguaje de señas, Padre amado, cada persona que está colaborando, Señor, para que todo esto llegue, Señor, hasta los confines de la tierra. Yo te clamo, unge mis labios, dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra, que yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, Padre amado. Obra con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden sentarse. Nosotros estamos en Juan capítulo 14 y este versículo 6, que es un versículo tan capital, tan importante, tan trascendental. Por eso nos hemos detenido tanto. Estuvimos estudiando acerca del camino en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ahora pasamos a la siguiente palabra, que es verdad. Estas tres palabras, camino, verdad y vida, son como la síntesis de la relación de Dios con el hombre, de la voluntad de Dios en esa relación de Dios con el hombre. Por eso son tan importantes, si nosotros entendemos bien, cuando Jesús está hablando en esos códigos, o sea, usando esas palabras, cómo es que usa esas palabras, cómo fue que Él preparó en todo el Antiguo Testamento para poder hablarnos esas palabras. El viernes, cuando estábamos en el estudio de Apocalipsis, que ahora es los miércoles y los jueves, empezamos a hablar al final y pues usted sabe, ¿no? La gente dice que Jesús no escribió ninguna palabra, que las únicas palabras que escribió son las que puso en el dedo con el piso, y que esas se las llevó, pues, porque eran escritas sobre el polvo. Entonces yo les dije a los que estábamos ahí reunidos en Apocalipsis: ¿quién escribió Romanos? Y entonces todos, indubitablemente, ciertísimamente, declararon a una voz: Pablo escribió Romanos. Y les dije: no, ¿ustedes en qué secta están? Pablo no escribió Romanos. Vamos a Romanos último capítulo de Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 22.
¿Quién escribió la epístola de los Romanos? Si Dani nos quiere leer ese versículo. Romanos capítulo 16, versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, ¿quién la escribió? ¿Pablo o Tercio? Entonces todos empezaron a molestarme, ¿no? A sabotearme. Me tiran duro en ese estudio. Entonces, nada, pues no, Kiko, que fue Pablo. Lo que pasa es que Tercio fue el secretario, fue al que le dictó la carta. Y entonces yo les pregunté, ¿y quién escribió Apocalipsis? Entonces, ay, pues Juan. Entonces yo les dije, no, señor, miren conmigo Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de esta. ¿Quién escribió la carta del Apocalipsis? Yo sé, la mano, el secretario fue Juan, pero sépalo, la Biblia dice, el único libro de toda la Biblia escrito directamente por Jesús fue el libro de Apocalipsis. Y si usted le cree a Tercio y a Pablo en Romanos, pues tiene que creerle a Juan y a Jesús en Apocalipsis, o si no, no estamos en la misma Biblia, hermano. ¿Usted entiende que nosotros tenemos esa revelación de Jesucristo? Él mismo le dictó la carta a Juan. Por eso Apocalipsis es tan hermosa, es una carta tan preciosa. Bueno, en este libro de Juan, en el capítulo 14, Jesús está hablando y los discípulos están consignando lo que él dijo. En este discurso de despedida que implica Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Por eso son tan preciosas esas palabras de Jesús allí. Y en todo eso que Jesús está hablando, este es un versículo capital. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa palabra verdad es un atributo de Dios. Él se va a caracterizar siempre como la verdad. Dios es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Jesús es la verdad. Todo el tiempo esa palabra está girando ahí en todo el Nuevo Testamento. Y es interesante qué significa esa palabra verdad. Las letras de verdad en hebreo son Aleph, Mem y Nun. Aleph, Ben y Nun. La letra Aleph significa Dios. Para los judíos, la palabra Aleph, Él es el primero. Él es antes del principio. Por ejemplo, el libro de Génesis comienza con la palabra Bereshit, que comienza con la letra Bet. Y entonces los judíos dicen, la Biblia no comienza con la letra Aleph, que significa Dios, porque Dios está anterior a todas las cosas. Él es el inspirador, Él es la fuerza vital que va a dar toda la creación. Entonces esa palabra de verdad comienza con la letra Aleph. Después con la letra Mem, que para nosotros sería la M, y la Mem para la grafía judía es un hombre que está con la cabeza inclinada y con las manos al cielo orando. La letra Men es una letra que viene siempre implícita en todas las palabras trascendentales, en todas las preguntas trascendentales del hombre. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y esa letra Men significa que solamente en Dios está la respuesta a esas preguntas trascendentales del hombre. Es la fuente de la sabiduría. Y la Nun, que es la N nuestra, implica el espíritu del hombre, el alma del hombre que recibe esa revelación de Dios. De modo que la palabra amén
está diciendo, tú eres fiel, por lo tanto yo te creo. ¿Sabía que cuando usted dice amén significa eso? Porque la palabra amén es la respuesta a la palabra amén, que significa fiel o verdadero o verdad. Dios es fiel, verdadero y verdad. Mire cómo termina, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3:14. Estamos tan encarretados con Apocalipsis que todo el tiempo Apocalipsis estoy pensando yo. Y la palabra Apocalipsis no significa final y destrucción. La palabra Apocalipsis significa revelación. Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí que el amén, el testigo fiel y verdadero. Ahí están, si estuviéramos escribiendo en grafía hebrea, estarían 3 veces la misma palabra. Amén, amén y amén. Porque significan lo mismo. Amén es lo mismo que fiel y amén es lo mismo que verdadero. ¿Qué verdad? Él es el amén de Dios, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Él es el testigo fiel, Él es el verdadero. Usted sabe, por ejemplo, en Juan capítulo 1, vamos a Juan capítulo 1, estamos viendo la importancia de la palabra verdad. Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17 le pega en las partes pudendas a los judíos mesiánicos. Porque uno piensa, ¿no? La primera parte, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Y uno dice, no, la ley por medio de Moisés, si uno es un judío, pues piensa eso es lo máximo, lo máximo. Pero después añade Juan, pero, y ese pero es contundente, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa palabra de la verdad es capital. ¿Entiende usted que la verdad no se había manifestado antes? ¿Entiende usted que nosotros solamente vinimos a conocer la verdad de Dios por medio de Jesucristo? Que Él es el que nos trajo la verdad, dice en Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, que tu palabra es verdad. Yo les he declarado tu palabra, les he dado a conocer tu nombre, les he revelado tu verdad. Jesús es el que trajo la verdad. Jesús es el que nos mostró la fidelidad de Dios. Acuérdense que la palabra verdad también significa fidelidad. Está relacionada siempre cuando se habla de roca. Me acuerdo de un himno cristiano que decía, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. ¿Se ha cantado esa canción? Dejamos de cantarla otra vez en la iglesia, ¿no? Roca, permanencia, eternidad, cumplimiento, fidelidad, verdad. Todo está relacionado. La palabra verdad significa criar, como una mamá, una nodriza o un padre que está enseñando a su hijo desde pequeñito los primeros pasos para que su vida permanezca totalmente fiel, totalmente en el camino. También siempre está relacionada la palabra verdad con camino.
Significa la palabra sustentar, ser fiel, permanecer firme, ser hallado verdadero. Significa una nodriza que alza en los brazos a un chiquito. Significa también artista. Bueno, los artistas, la palabra amén significa la obra que hace un artista. Tiene la idea de que el artista ya sabe lo que va a ejecutar y que va a terminar haciendo esa obra. La palabra artista significa también marcos de la puerta. ¿Se acuerda en el Éxodo que le dijo, coja la sangre y póngala sobre los marcos de la puerta? Eso significa la palabra amén. Marcos de la puerta, lo que sostiene la casa, el lugar por donde se puede entrar. Significa un compromiso firme. Amén. Él es el amén de Dios. Cuando Jesús decía, de cierto, Él estaba diciendo en arameo, amén, amén. Y hay una particularidad. Esta palabra no se encuentra en los idiomas semíticos antiguos, sino que es una palabra exclusiva del hebreo. Amén. Verdad. Fidelidad. Mire lo que le dice en 2 de Timoteo Pablo a Timoteo, cuando le está recomendando acerca de las personas que se deben constituir en la iglesia para servir. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, vamos a leer hasta el 4. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Se da cuenta que las mismas palabras que está hablando de Jesús, que es el testigo fiel, es lo mismo que está utilizando aquí Timoteo? ¿Qué se requiere del testigo? Que sea hallado fiel. Cuando está diciendo eso, no es tanto que las palabras que utilice sean pegadas a la palabra original, sino que su vida sea una vida de compromiso, sino que su vida sea una vida de entrega, sino que su vida sea una vida de permanencia, de fidelidad. Eso es lo que Dios ha mostrado a su pueblo todo el tiempo. Nosotros lo leyó el pastor John la semana pasada en Oseas. Mire Oseas capítulo 2 que vimos la semana pasada. Versículo 19 y 20. Es la obra que Dios va a hacer con la esposa infiel. La esposa infiel, ¿no? Dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Usted sabe que hay algo que no se puede enseñar? Que es la fidelidad. Usted puede dar instrucciones. Usted puede hacer que una persona sea más capacitada, que aprenda a predicar, que aprenda a hacer un buen uso de la escritura, que pueda desarrollar una buena forma de comunicación, que aprenda a manejar la voz, que aprenda a elaborar estudios bíblicos, a hacer grupos de experiencia de fe, que aprenda, pero ¿sabe qué no le puede enseñar? Que sea fiel. Porque eso surge de la persona. Y si una persona no es fiel,
pues difícilmente va a poder continuar el camino de la fe. Ese es un requisito. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Y eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles. La primera vez que se utiliza esta palabra en la Escritura es en Éxodo capítulo 17, versículo 8. Y me encanta ese pasaje, ¿no? Éxodo capítulo 17, versículo 8. Dice, vino entonces Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban porque tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Esa palabra de firmeza sosteniendo los brazos significa fidelidad, verdad, permanencia, la roca que sostiene. ¿Y se acuerda lo que significa la segunda letra de amén? Las manos levantadas con la cabeza inclinada para recibir la respuesta de las preguntas trascendentales a la respuesta de Dios para el espíritu del hombre, que es la letra nun. Es que las palabras en hebreo son demasiado bonitas porque contienen una imagen, cada palabra. Cada palabra contiene una imagen. Entonces eso significa la palabra verdad, fidelidad en la Biblia. Permanecer. Moisés utilizará esta palabra varias veces en su discurso final. Nosotros en Apocalipsis estábamos viendo el cántico nuevo. Y hablábamos de un cántico nuevo. ¿Y qué significa esa expresión, un cántico nuevo? Y entonces alguna persona dijo, no, es cuando uno en el espíritu comienza a cantar en el espíritu, en lenguas. Bueno, eso es lo que se dice hoy en día sobre el cántico nuevo, pero cuando usted lee en el Antiguo Testamento, pues no se habla de cantar en lenguas. Las lenguas solamente son una manifestación del Nuevo Testamento, una manifestación del Espíritu, ¿sí? Es una novedad del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento sí hay cánticos nuevos. Y los cánticos nuevos eran cánticos, en primer lugar, que surgían del corazón de una persona que quería reconocer un acto impresionante en su vida. Por ejemplo, cuando pasaron por el Mar Rojo, Miriam, la hermana de Moisés, comienza a cantar de la emoción, del impacto, para poder celebrar y festejar eso que le está ocurriendo al pueblo de Israel. Ella comienza a elaborar un canto y ese canto se elabora como un himno, o sea, como un documento que va a recordar a todas las generaciones ese hecho que sucedió tan especial. Claro, en esa época pues no era tan fácil escribir en papeles y escribir en piedras y esperen Miriam, ¿qué es lo que usted está diciendo? Y ahí en la piedra haciendo pues, escribiendo, no. La forma de guardar en la memoria, hoy en día usted guarda en la memoria en las tarjetas SD, antes guardaba en los CDs, antes guardaba en los discos de 3/4, antes guardaba en los libros, antes guardaban en las tablillas de barro, en el papiro o en los cueros de los animales. Antes guardaban en el barro y ahí con el barro fresco escribían y después ese barro se secaba. Antes escribían en la piedra y antes, lo que ya no quiere el sistema que usted use, guardaban en la memoria. Y la memoria, déjeme decirle, es más fiel que la piedra, que el papel y que la tijera.
La memoria es, porque usted con la memoria puede inclusive tener recuerdos de los olores, no solamente de los olores. Con la memoria usted tiene recuerdos de las emociones que estaba experimentando en ese momento. Y fíjese, ¿no? Pues uno crea una poesía o un canto y ese canto tiene la capacidad no solamente de transmitir las palabras y las ideas, sino que transmite las emociones. Por eso los buenos poetas y los buenos cantores pues tienen esa capacidad de transmitir eso. O un buen cantante es fiel en cuanto sepa transmitir de la mejor manera la intención original del autor. Bueno, pues estos cantos nuevos lo que hacían era eso, poder decir, era como un documento, como un testamento que se dejaba para la posteridad, indicando ese momento. Miren estos cánticos que van a ser unos personajes en la Biblia. Mire conmigo, por ejemplo, debe ser Deuteronomio capítulo 32. ¿Sabe qué está pasando en Deuteronomio, no? Capítulo 32. Moisés va a morir. Y Moisés elabora un canto final. Y en este canto final, Moisés va a destacar la fidelidad de Dios o la verdad de Dios. Fíjese la idea que está arrastrando Jesús en esa frase: yo soy el camino y la verdad y la vida. Vimos todo sobre el camino. Pero cuando Él dice yo soy la verdad, lo que está diciendo es yo soy el que los ha acompañado durante todo este tiempo, el que los está acompañando y el que los seguirá acompañando. Por eso al final de Juan 14, lo veremos después, dice, yo no los voy a dejar huérfanos, tranquilos. Yo y el Padre estaremos caminando con ustedes por medio del Espíritu Santo, porque lo que caracteriza a Dios es que Dios es fiel, o sea, verdad. ¿Quiere ser usted un hombre de verdad? ¿Qué está pidiendo Dios que usted sea? Fiel. Que permanezca, que responda. En lo poco han sido fieles, que sobre lo mucho los pondré. ¿Usted entiende que ese es el requisito para servir a Dios? Eso es lo que le dice. No le dijo a Timoteo una serie de cosas. Las personas que quieran servir en la iglesia tienen que haber sido circuncidados al 8º día, tienen que ser hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseos, ellos tienen que tener, no pueden tener ninguna deuda, ellos tienen que tener una estabilidad emocional, ellos tienen que, no. Lo que le dice es, ¿sabe qué? Esos hombres tienen que ser fieles. Y poder capacitar a otros en lo que yo lo he capacitado, como yo lo capacité a usted, como yo le enseñé a usted, como yo he estado con usted, usted busque hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. La idoneidad se aprende, la fidelidad no. La fidelidad surge de un corazón que está arrodillado delante de Dios, alzando las manos ante el Dios eterno, permitiendo que el Espíritu tenga la respuesta a las preguntas esenciales del hombre. Amén. Ay, yo espero que no se le olvide a usted qué significa la palabra amén. Cuando usted diga amén, diga, eso es lo que está diciendo es, claro que sí, Señor, tú eres fiel. Y yo creo absolutamente porque tú siempre has cumplido tu palabra. Tú eres la roca, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú no cambias. Por eso nosotros podemos creer absolutamente. No sé si le puso atención al Salmo, eso está declarando el Salmo. El Salmo está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres fiel, tú eres fiel. Tú has estado así en las buenas, en las malas. Yo tengo miedo, titubeo, pero sabes que tú eres fiel. Tu gracia y tu verdad me infundirán aliento. Eso significa esa palabra verdad. Eso significa esa palabra fidelidad. Sí, yo sé que verdad es emet. Cambian la nun final
por la tet, pero la palabra, la raíz es exactamente la misma. Bueno, es que si me pongo a hablar mucho de las letras en hebreo, nos perdemos. Pero ¿saben que la palabra tet significa cruz? Entonces, emet, que es la verdad, que viene de la palabra amén, entonces termina con la cruz, con la tet. No le voy a hablar más. Ustedes pues estudian en la casa, pues no se va a volver mesiánico circuncidándose, cortándose el pene y colocándose ahí cositas en la cabeza y bobeando, en lugar de mirar lo que dice la palabra, ¿sí? Más bien circuncida el corazón, hermano, y más bien realmente incline su cabeza ante la verdad de Dios en lugar de dejarse enredar con tonterías. Dice en Deuteronomio capítulo 32, este es el cántico nuevo de Moisés cuando va a morir. O sea, el testamento de Moisés, podríamos llamar este capítulo 32 en la Biblia. No sé cómo dice aquí dice solamente cántico de Moisés, pero podríamos poner el testamento de Moisés, el cántico nuevo que Moisés hace ante Dios. Y dice, escucha cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la tierra. Está hablando de la fuente que responde a las preguntas esenciales del hombre, la letra mem. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Eso significa la palabra amén, verdad. Él es la roca. Porque todos sus caminos son ¿qué? Rectitud. Esto significa la palabra verdad o fidelidad. Rectitud, que no se desvía ni a izquierda ni a derecha. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dios es verdad. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿Se acuerda que estamos diciendo que es la nodriza, que es la mamá que cría al hijo? Y después dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Eso es fidelidad. Mire conmigo Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Me estoy volviendo un duro en Apocalipsis, déjeme decirle, con ese estudio que tenemos los miércoles y los jueves a las 10 de la mañana. Pero es que estamos deleitados en Apocalipsis. Es un libro que dice, imagínense, es el único libro de la Biblia que escribió Jesús. Para que le duela. Si usted no cree que Romanos lo escribió Pablo, pues no puede decir que Apocalipsis lo escribió Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La misma idea de las águilas, de las alas con que está protegiendo y llevando y sustentando y guardando en el desierto. Es lo mismo que está diciendo aquí Moisés. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió
y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosuras de corderos y carneros de Basán, también los machos cabríos. Con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste el vino. Pero engordó Jerusún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. ¿Qué hicieron después de que el Señor los rescató, los vistió, los alimentó, los llevó con mano fuerte, los sostuvo, los guardó, los protegió, les mostró el camino, los proveyó? Se olvidaron de Dios. Lo vimos la semana pasada con el libro de Oseas, la misma cuestión. Olvidaron quiénes les dio el vino, el aceite y el trigo, y fueron y le entregaron el vino, el aceite y el trigo a dioses ajenos, siendo infieles, siendo la gran ramera. No se preocupe, Apocalipsis lo volverá a decir de la iglesia. ¿Se entiende cómo es nuestro corazón? Que nos olvidamos del esposo, que nos olvidamos del que nos rescató. Como si los deleites o los favores con que Él nos está proveyendo nos hace antes volvernos descarados y decir, ay, bueno, ya, ¿sabe qué? Ya, no importa, ya lo tenemos. La llevará al desierto para volver a enseñarle quién es el esposo. Nosotros nos olvidamos, como nos dio la grosura, como nos proveyó, como nos dio mantequilla, como nos dio alimento, como nos engordó. Por eso le va a decir a las mujeres de Israel, ustedes son como vacas de Basán. Se olvidaron del que los alimentó. Se olvidaron del que fue fiel. Está Moisés hablando al final. Uno esperaría que les dijera palabras bonitas, ¿no? Usted sabe, ¿no? Cuando los estudiantes se gradúan en el colegio, entonces ponen al más lambón para que diga palabras bonitas al colegio. Oh, este colegio que ha sido tan bueno y que ha sido tan lindo y que ha sido tan sabio, pero por detrás están diciendo las barrabasadas más grandes del colegio. Pero como el discurso toca dar lo bonito, porque no son fieles, porque no son verdaderos, porque no son honestos, porque no son rectos. Pero Moisés no es así. Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, ¿sabe qué? Yo ya me voy a morir. Moisés ni siquiera entró a la tierra prometida porque no fue fiel. Porque no guardó el mandamiento del Señor. A mí me encantan las derrotas de la Biblia, ¿sí? Que me hacen pensar, y Señor, que yo no sea este gran derrotado, sino que corra a tus pies, me rinda a tus pies, que no me olvide, Señor, que no me aparte, que no se me suban los mocos a la cabeza. Dice después, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y les dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. ¿Hijos qué? Infieles. Ellos se movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Usted sabe de quién está hablando Moisés aquí? ¿Usted que quiere volverse judío? Sépalo, el Señor buscó otra esposa y es la iglesia de los gentiles. Aleluya.
No, mire, está citado por Pablo 2 veces, en 1 Corintios capítulo 10 versículo 22 y en Romanos capítulo 10 versículo 19. Ahí lo dice. No es que yo sea un sabio bíblico, sino que aquí está, escrito ahí. Al menos lea las concordancias, viejo. En lugar de estar tratando de aprender hebreo, más bien aprenda a leer las concordancias. Primero lo primero, hermano. Ahí dice, los provocaré a celos, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. ¿Sabe dónde está escribiendo esto? No, Moisés, 1200 años antes de que existan los judíos como religión. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre, devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con venenos de serpientes de la tierra, pues fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así el joven como la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Ya había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezca sus adversarios, no sea que digan nuestra mano es poderosa, ha hecho todo esto y no Jehová. Porque son nación privada de consejos, no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas que de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Imagínense, este es el testamento de Moisés al pueblo de Israel. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, daré la retribución a los que me aborrecen, embriagaré de sangre mis saetas, mi espada devorará carnes, en sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de la larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de sus pueblos. Bueno, ese es el testamento de Moisés. Y si usted lee Apocalipsis, verá los mismos elementos al final de Apocalipsis. Pero ¿sabe qué? Siempre hubo un remanente que se guardó, ¿qué? Fiel, que permaneció. Miremos otro cántico nuevo de otro personaje de la Biblia. Miremos 2 Samuel, capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Este es el cántico nuevo de David. O sea, David está terminando sus días y escribe su testamento. ¿Qué dice el testamento de David? Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Oiga, David, sea original. ¿Para qué le copia a Moisés? No, lo que pasa es que lo que ellos reconocen en lo último de sus días
es que Dios ha sido ¿qué? Fiel. A pesar de la infidelidad de ellos. A pesar de que ellos han fallado tantas veces. A pesar de que ellos no han sido fieles. Pero ¿saben qué tienen que reconocer ellos? Tú has sido fiel. Tú nos has sostenido. Tu diestra nos ha guardado. Dios mío, fortaleza mía, en Él que confiaré. Esa palabra confianza también viene de la palabra fidelidad y de la palabra verdad. La palabra creer en el Antiguo Testamento es la derivación de la palabra fiel. Como los verbos, no sé cómo es que se llaman esos verbos, inflexivos, ¿no? Que esos verbos producen en el otro una acción. Entonces la acción que producen en el otro es la fe. La fe, de ahí viene la palabra fiel, es la palabra pistos, es la palabra pistis, que significa creer, es la respuesta ¿a qué? Al que es la verdad, al que es fiel. Usted sabe, ¿no? Cuando una persona es fiel, pues su pareja no tiene problemas. Cuando la persona es infiel, pues la pareja tiene problemas, porque no puede ¿qué? Creer. Pero aquí le tengo un problema es a usted. Dios siempre ha sido fiel. La pregunta de Dios al hombre es, ¿por qué no has podido creer? ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me dejaste a mí que fui un marido fiel? ¿Por qué te fuiste tras dioses ajenos siendo infiel? O sea, no creyendo, no guardando mi pacto, no guardando mi palabra. ¿Qué nos dio Él? Su pacto, su palabra, que no la va a quebrantar jamás. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Solamente permanecer en ese pacto, permanecer en esa palabra. Permanecer en esa palabra. Permanecer en ese pacto. Él nos dio su palabra. Y Él no miente. ¿Qué teníamos que hacer nosotros, viejo? En lugar de irse a corretear detrás de los amantes, tenía que permanecer fiel en la palabra que Él ya había entregado. ¿Cómo se dice fidelidad? ¿Entiende eso? Permanecer, permanecer. Con su mente, con su razonamiento. Permanecer. A veces creo que el lenguaje de los sordos es como el hebreo. Permanecer, viejo. Él es fiel. ¿Cómo es creer? Mire, mire. Arrodíllese sobre la roca, viejo. Mire. Arrodíllese sobre la roca. Crea, viejo. Pero no le está diciendo que crea una ambigüedad. No le está diciendo que crea como esos malvados que dan un poco de palabras a las niñas para ilusionarlas. No. Porque Él ha mostrado a través de todos los tiempos que Él es fiel. Dice el sinvergüenza del David: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. ¿Se acuerda de la letra, segunda letra de la palabra verdad o fidelidad? Que es un hombre con la cabeza agachada y con las manos hacia arriba. Esa es la grafía de la letra Mem. ¿Ante quién? Ante Dios, que es la verdad. Para que el Espíritu tenga la luz, la vida. Dios siempre dirá: yo pongo por testigos a los cielos y a la tierra si no he cumplido mi palabra.
¿Qué le pidió Él? Solamente que usted permaneciera en su palabra. Solamente que permaneciera en su palabra. Dice, humo subió de su nariz, de su boca fuego consumidor, carbones fueron encendidos por él, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas, densas nubes, por resplandor de sus... Bueno, ¿sabe qué? No le voy a leer más, léalo usted en la casa. El testamento de David. Vuelva a leer en la casa el testamento de Moisés y vea en qué tiene correlación. Dice el versículo 20, me sacó a lugares espaciosos, me libró porque se agradó de mí, me premió. Versículo, no, usted léalo. Versículo 32, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de sierva, me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Él es escudo de la roca mía, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Porque Él es ¿qué? Verdad, fiel. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, mis pies no han resbalado. Porque Él es ¿qué? Fiel. Me libraste del varón violento, me salvaste, sometiste a los hijos de extraños a mí. Bueno, déjeme cantarle otro canto de otro bardo que lo hace, otro poeta que lo hace al final de sus días. Uno que a usted le encanta. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Pablo, su canto final. Le escribe a Timoteo para que aprenda a ser fiel. ¿Qué le escribe Pablo a Timoteo? Su testamento. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, sé fiel hasta la muerte, y Dios tendrá reservada para ti la corona de vida. Sé fiel. O sea, permanece. Fíjese, ¿no? Él hizo todo, pero Él nos deja participar y nos mide también. Esfuérzate. ¿En qué? En caminar por ese camino que yo ya he establecido. Ya los rieles están puestos, hermano. Yo le meteré carbón a la máquina. Usted no se olvide de dejar meter el carbón. Estoy hablando como de un tren, ¿no? Y no se preocupe, si están los rieles y hay carbón, aunque la montaña sea espinada y el tren va a empezar. Así estaba describiendo Gabriel García Márquez la entrada a Bogotá, desde Puerto Salgar. Imagínense, toca subir desde 300 metros sobre el nivel del mar a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Parecía que se iba a agotar el tren, pero no ve que hay un riel y no ve que hay carbón. Y cuando entra a la sabana, comienza a correr como un caballito hasta llegar a la meta. Usted no se preocupe si la montaña está muy empinada. Él es fiel. Nos sostiene. Permanece. No nos deja botados.
por el camino. ¿Entiendes la importancia de decir yo soy el camino? Voy a cambiarle. ¿Y la fidelidad? Y después lo veremos algún día si seguimos vivos predicando Juan. ¿Y la vida? Lo que nadie puede negar en su vida de fe es que Dios ha sido fiel. Contra todas las luchas, lo está diciendo Moisés. Contra todas las pruebas, lo está diciendo David. A pesar de que ellos no fueron fieles. El pueblo de Israel, lo único que puede reconocer es que Dios ha sido fiel, aún incluso hasta el día de hoy, cuando ellos lo rechazaron. Pero Dios no incumple sus promesas. Dios no va a quebrar su palabra. Dios no va a romper su pacto. Porque Él es fiel. Él es el amén. Jesús es el testigo fiel. Él es el que da el cumplimiento a la palabra del Padre. Por eso la palabra amén, que significa el espíritu del hombre al final, en verdad termina con una tet, que significa la maldición de la cruz para sellar por siempre ese pacto que Él cumple. Dice Pablo ahí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto. Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Fueron ¿qué? Infieles. Y diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de alguno. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice capítulo 4,
versículo, este es el canto final de Pablo, léalo el resto en la casa como el de Moisés, como el de David. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Tú eres fiel, tú no cambias, tú eres verdadero. Tú nos diste tu pacto, tu promesa. ¿Cómo no guardar tu pacto y tu promesa? ¿Cómo no creer en tu fidelidad, Señor? ¿Cómo no permanecer en ti, Padre amado? Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado, Señor. Padre, nosotros reconocemos, Señor, delante de ti, que nosotros, Señor, hemos fallado tantas veces. Pero Padre, aquí estamos, una vez más te lo decimos, aquí estamos. Quita, Señor, lo que ha velado nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra vida. Límpianos. Tú eres fiel. Que nosotros no lleguemos a ese punto de negarte, Señor, que no nos acomodemos en la abundancia de lo que tú nos has dado, Señor, sino que corramos con paciencia esta carrera que tú has puesto por delante. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.